Bien, buenas noches, siempre un gusto, un privilegio compartir este tiempo con ustedes y siempre se me hace un desafío, siempre digo que es el salir fuera de mi zona de confort. Ya saben, mi pasión es misiones y deporte y meterme en otros rumbos es para mí siempre un desafío y lo disfruto, lo disfruto y otra de las cosas que sí quiero agregar es el material gratamente me ha hecho bien. Todos los libros del Pastor Deiro siempre son desafiantes, pero algunos me los transpiro un poquito más que otros. Entonces, en el caso de lo que he leído y trabajado, me enganchó totalmente. Tiene sus, como todo historiador y como todo erudito, tiene sus, quiero poner en contexto porque esto es lo que quiero tratar de transmitirles, que es, a pesar de, tiene muchas cosas para aprenderle y quiero animarles en ese sentido. Entonces estamos hablando llenos del Espíritu Santo, exégesis y exposición de Hechos de los Apóstoles y este es lo que vamos a vivir por los siguientes 11 lecciones. Esto va a ser el tema. Dentro de eso quiero hacer como una idea general de lo que sería el material para que lo recuerden. En ese sentido tenemos la estructura del capítulo de los capítulos o los capítulos y básicamente empieza siempre con una pequeña introducción que sería en el caso del capítulo 2 que yo estoy, dice dedicatoria y prólogo. Después siempre hay ejercicios y a veces por leerlos nos salteamos esa parte. Yo quiero animarles a que también trabajen los ejercicios porque esos son los que lo hacen relacionarse con los pasajes bíblicos. Entonces usted tiene la pregunta y abajo está el listado de versículos. Cuando usted juega con eso, ahí es donde se enriquece en el tema bíblico. Después viene lo que es la exégesis, exposición del pasaje, donde ya da la explicación de por qué este pasaje dice lo que dice y termina con una aplicación de esto. Entonces, básicamente es la estructura que usted va a mirar durante todos los capítulos. Esta es básicamente la dinámica que él ha hecho en todos sus libros. Entonces, algunas cosas interesantes que empecé a encontrar y que lo hago como una mención para que usted lo vaya también recordando. En esta introducción general dice, para definir quién es el autor de un libro bíblico es necesario prestar atención en evidencias. Y ahí empezó a hacerme decir, ¿por qué escriben lo que escribe? ¿Quién lo escribe? ¿Cómo lo escribe? Tiene que haber algo que le dé consistencia por qué aparece en la Biblia y por qué aparecen los títulos que aparecen. Entonces, esto es como para la primera pregunta. La otra fue, según los eruditos, cuando se considera la fecha de Lucas Hechos, en qué fecha fue más o menos hablada, y hay algunas razones y alguna justificación. Eran unas explicaciones bastante largas, pero lo que quiero enfatizar es, hay unas evidencias internas, las que surgen del propio texto bíblico, pero hay externas que son las que las iglesias se hablaba en ese momento, en esa época, que hacía referencia de por qué era Pablo, por qué era Lucas y por qué creen que era, y se hablaba dentro de las cosas de la iglesia. Entonces esto le daba fundamento y le daba argumentación para decir, él es el autor. ¿Se entiende? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y lo segundo es sobre la cronología. Si ustedes le dieron el pantallazo general, había demasiadas variables dentro de qué fechas y qué no fechas eran, por qué sí, por qué no. Doy énfasis y al final se quedó como entre todos los eruditos dijeron, bueno, entre el 60 y 62, pensado en que lo escribió como posterior al tiempo donde Pablo estuvo en Roma. Entonces, como para tener una referencia. Vamos a la otra idea. Por las dudas, a mí me llamó mucho la atención esto, que es el hecho de decir, tal vez Lucas, cuando escribió esto, estaba pensando en quedar bien con los romanos, quedar bien con esto. Se empezó a ver esa variable y el argumento de todo lo que está desarrollado dentro del material del libro de Hechos y que se recuerda que está conectado con el libro de Lucas en los evangelios,
es rechazar la idea de que Lucas escribió esto con el propósito de evangelización o para defender a Pablo en su juicio, para defender a los cristianos a los ojos de Roma. No fue el propósito. Más allá, el propósito de Lucas Hechos debe ser entendido de alguna manera como ministrando a las necesidades de la audiencia específicamente cristiana en ese momento. Entonces, de ahí que ya se convirtiera para la globalización hasta nuestros tiempos, es otro tema. Pero la idea general o el propósito más o menos era apuntado a responder lo que estaba sucediendo sobre las necesidades de lo que estaba pasando en la vida de la iglesia primitiva en ese momento. Entonces, para que lo visualice. Entonces, ya después de eso, ya podemos entrar a la unidad número 1. Ya hice me comí las 20 y pico de páginas que tiene la primera parte. Y viste, entonces ya entro a lo que sería la unidad 1, el testimonio en Jerusalén, y recalco, el autor es Lucas, la fecha probable ya se redondeó en el año 62 después de Cristo, y algunas referencias en relación acerca de Lucas, que quiero tratar de rescatar. Primero es que el Nuevo Testamento no se habla mucho de él. No hace mucha referencia, pero sí dice algunas cositas puntuales, que es, por ejemplo, que era gentil. ¿De dónde dedujeron eso? Recuérdese las evidencias que hablamos anteriormente. ¿De dónde? Por el tipo de nombre que usaba, que era mucho más popular dentro del contexto de los gentiles usarlo. Entonces esta idea lo escribe, y la otro más o menos dato que tenemos es que era médico. Tenemos el fundamento que dice Colosenses 4:10, de 10 al 14, nos dice al final, los saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Entonces hay una referencia clara de quién es él. Otra cosa que sí sabemos es que él era compañero muy cercano de Pablo y que lo acompañaba. En un instante de la lectura donde había unas diferencias en que si era amigo o no era amigo y lo demás, pero si lo acompañó en todos los viajes o no lo acompañó en todos, pero la referencia es que por lo menos anduvo lo suficientemente cerca para lograr recabar toda esta información y toda esta vivencia que la plasmó en hechos de ahí en adelante. Bueno, esto sería entonces la referencia. Y Colosenses 4, hay primero una lista de los colaboradores. Si revisamos la otra, donde están los versículos, hay una lista de colaboradores que son judíos de Pablo, y seguido al final aparecen los convertidos gentiles. Entonces usted ahí los marqué yo más o menos quiénes eran. Entonces esto sería... Los gentiles, por la duda no entiendan, son los que no eran judíos, eran griegos, eran de otros lugares cercanos a la Palestina, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por las dudas que no... Bueno. Perfecto. Entonces, me da risa porque en la Biblia hace tanta referencia a judío y a gentil que a veces yo ya doy como por entendido que tenemos esto, pero me viene bien recordármelo a mí también. Entonces, esto es en relación acerca de Lucas. Veamos un poco el contenido, y acá vemos la conexión entre lo que es Lucas como el Evangelio con los momentos de la iglesia que se vivió en ese momento, la vida de Jesús, el énfasis sobre Jesús en Lucas, y Hechos, que ya está haciendo más referencia a la vida de la iglesia y las acciones de los apóstoles y el actuar del Espíritu Santo en esa relación. Y por último es enfatizar, seguir revelando lo que el Señor resucitado, y acá ya empieza a conectarlo con lo que estoy tratando de decir. El autor busca tratar de conectar lo que vivió el Evangelio con lo que se va a vivir en Hechos de los Apóstoles. Es conectar, seguir revelando lo que el Señor resucitado sigue haciendo y enseñando a través del Espíritu Santo. Allá queda definido claramente el propósito. Y dentro de esto, si yo pudiera encontrar algunas cosas de aplicación, y me pareció bastante acertado lo que me mandó Nora como información de lo que es la Biblia Plenitud, los Hechos es un registro de los cristianos practicando bajo el poder del Espíritu Santo, que quede claro. Segundo, lo más impresionante de los Hechos es el poder del Espíritu Santo a través de la iglesia, otro segundo elemento.
Habla de cristiano, individuo, después habla de iglesia como institución o como organización o como comunidad, como quisiéramos llamarle. Una iglesia con cristianos que inevitablemente tienen sus desacuerdos, pero en el deseo de escuchar y someterse unos a otros ponen en acuerdo para predicar, ofrendar, misionar, cumpliendo el mandato de Jesucristo. Y termina el libro de los Hechos, es la historia de los discípulos recibiendo lo que Jesús recibió para hacer lo que Jesús hizo. En eso tendríamos ya más o menos claro el panorama hacia dónde nos va a ir mostrando el camino de lo que significa Hechos. Otra cosa que me pareció bastante coherente en este material fue que me permite visualizar cómo fue estructurado los tiempos de Dios. Cuando dice en Hechos 1:8, y después lo vamos a hablar, hace mención de proyección de la palabra y de ser testigo en todo el planeta. Entonces dice el testimonio en Jerusalén, Hechos del 1 al 5, son capítulos del 1 al 5, que en ese caso, ahí ya entraríamos a lo que decía Nora hace unos minutos, que es testimonio a judíos y prosélitos. Después viene el segundo momento, que es el testimonio en toda Judea y Samaria. Vamos ya saliendo un poco de Jerusalén. No vamos a ver las razones del por qué salió, pero sí que salieron a lo que es Judea y Samaria, Hechos de 6 al 12. Si recuerdan lo que hablamos en el libro anterior de servicio, mucho de eso salió referente en relación a eso. Entonces lo conecto con el libro del servicio, donde nos mostró también base de hechos, en donde por qué surgió la iglesia de Antioquía y cuál era su servicio, y cuál era su misión, se recuerda. Testimonio a samaritanos, gentiles, adherentes y paganos. Y termina testimonio hacia lo último de la tierra, Hechos 13 al 28. Esto ya sería totalmente testimonio a los gentiles, donde partimos de lo que mencioné antes, que era la iglesia de Antioquía, apuntando hacia afuera, hacia todo, con los viajes misioneros de Pablo y Bernabé, y dentro de eso hace la inclusión para en ese momento histórico, llegar a Roma era como llegar hasta lo último de la tierra. Se entiende, pero no compremos esa idea de que Roma era lo último de la tierra, pero sí que era hasta ese momento se podría pensar en esa dimensión. Bueno, entonces, ¿cuál sería un mejor título de este libro? Entonces, en esta dimensión, los Hechos de los Apóstoles, título que parece remontarse hasta aproximadamente mediados del segundo siglo. Los Hechos de los Apóstoles. Y después encontramos los Hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia. Usted puede tomar el hinchada cualquier de los nombres o títulos que usted quiera ponerle a este caminar dentro del libro de los Hechos. Y después de eso ya podemos entrar, ahí ya doy por terminado el capítulo 1 oficialmente y he introducido el capítulo 2. ¿Vamos bien? ¿Preguntas, dudas? ¿Hasta acá? ¿Ah? Bueno. Entonces podemos avanzar y entonces este va a ser para mí bastante interesante. Perdón, los que empiezan hoy, por favor dejen el celular porque nos vamos a agregar al grupo y quizás podríamos mandar como una especie de resumen de esta parte, sacada de la Biblia de YouTube. Perfecto. Con esto quiero estimularles un poquito. Imagina cómo sería el libro de Hechos si no estuviera en la Biblia. Falta el sí. Falta la redacción de Hechos. Sí, Imagina cómo sería si el libro de Hechos no estuviera en la Biblia. Ah, está bien, está claro. Imagine, a ver, ayúdeme, porque ya sabe que yo sufro con eso. Si no interactúo, Betty me mata. Entonces, vamos. Había un hueco entre la ascensión y después todos los viajes de Pablo y todo, que pasó en el medio. Claro, sabríamos qué pasó. ¿Qué piensa? A ver. ¿Cómo fue que dijo? Si el libro de ellos no estuviera, tenemos las cartas. Sí. La llegada del Espíritu Santo. ¿Cómo? La llegada del Espíritu Santo. La llegada. A ver, siga. ¿Cómo imagina usted la Biblia si no tuviera hechos? Y no habría testimonio ¿Cómo? del Espíritu Santo. ¿No habría testimonio del Espíritu Santo? Tenemos un problema para funcionar como iglesia. Porque la iglesia nació ahí. Porque tenés el primer registro. Claro. Cómo era la iglesia en diferentes lugares y en diferentes contextos.
en un mismo tiempo, pero en diferentes lugares y contextos. Con lo cual, si no lo lees, ahora leyéndolo, uno, mirá, qué bien que esto, cómo hicieron, cómo no hicieron. Claro, era María. Pero ahora no tenés eso, y entonces te queda un conexo los evangelios con las cartas. ¿Y cómo funcionaba? Yo creo que iba a decir algo parecido, porque es un poco como el engranaje que hubiese faltado entre lo teórico y lo práctico. Es decir, Ok. hubiese sido un poco complicado entender cómo llevar el conocimiento mental a una vivencia del corazón. Entonces esto nos explica, parecido a lo que dice él, con otras palabras, yo lo había imaginado. Pero me parece que es el nexo, el engranaje que falta. Sí, ¿qué ibas a decir algo? El Espíritu Santo. ¿Ah? La llegada del Espíritu Santo. Bien. Pero dentro de esto estoy totalmente... ¿Qué ibas a decir algo? A ver. Si Hechos se estaría escribiendo ahora, lo estaríamos escribiendo nosotros. Hay un nexo, como decía, ¿no? Que les faltaría, no estaría las cartas de Pablo, si claro. O sea, estarían, pero no tendríamos plena comprensión. Acá estamos hablando ya de a lo que quiero llegar, ¿eh? Porque todos los personajes que nosotros leemos después en adelante, no sabemos de dónde vendría. ¿Usted cómo? ¿De dónde es este Pablo? Pero sí sabemos que en el 8 y el 9 aparece, en el 7 que le entregan a Esteban lo que él hace, después aparece en el 8 caminando, el 9 que encuentra con Jesús. Entonces, ahora ya me da sentido Pablo, quién es y su transformación. Entonces, no es un dato no menor el que esté incluido Hechos, porque me hace entender nosotros como comunidad lo que nosotros somos. Más allá del Espíritu Santo, quiero que me entienda esto, es crucial lo que dijeron del Espíritu Santo, pero quiero que me entienda que la estructura de la Biblia sin Hechos no me resuelve todo lo que viene por delante. Para mí eso fue lo que más me llamó la atención y me hizo pensar un montón. Entonces hablamos de que hay una transición entre el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Por eso es que él habla del primer escrito de Teófilo. O sea, hace una mención de que escribió algo antes y conecta con esto. Entonces, y el Evangelio indica las cosas poderosas que Dios hizo en y a través de la persona de Jesucristo. Hechos representa la acción continuada de Dios a través del Espíritu Santo. De hecho, el foco de este libro parece estar en los hechos del Espíritu Santo. Y si no es un dato menor, porque acá ya empiezo a tomar por qué el título del libro es Espíritu Santo, es el hecho de que él hace referencia en todo Hechos 1, la aparición constante de lo que es el Espíritu Santo. En estos primeros versículos, por ejemplo, del 1 al 8, usted ve claramente la referencia por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo después de que muchos días. Entonces hace mención de que empezamos a visualizar la figura del Espíritu Santo también dentro de esto que estamos hablando ya del libro de la iglesia o el desarrollo de la iglesia. Bueno, avanzo. Y acá quiero saltarme algo porque me llamó mucho la atención. ¿Se acuerdan de esto? ¿Ah? ¿Se acuerdan de esto? Fue la predicación del día domingo. Nosotros la estuvimos discutiendo el día de ayer en nuestro GP, porque una persona que carece de estima, respeto y honra por su propia dignidad vive como si estuviera siempre asfixiado, ahorcado de estima propia. ¿Se recuerdan del jueguito del ahorcado y todo lo que hizo Gustavo? Bueno, la parte es que estoy hablando de lo que sería el ADN, la identidad. ¿Por qué para mí fue fundamental conectarlo? ¿Por qué para mí fue fundamental conectar esto que predicó el pastor el domingo con lo que hoy estoy transmitiendo? Porque fue lo mismo que hizo Jesús. Cuando lo vemos acá adelante, Jesús se dedicó durante 40 días a prepararlos para la obra que tenían por delante. Porque si usted no está preparado, si usted no tiene claro su identidad, si usted no sabe claro quién es usted, ¿cómo va a poder influenciar? ¿Cómo va a poder ir hacia afuera? ¿Cómo va a poder reaccionar hacia afuera? Por eso es que Jesús, sabiendo realmente, dijo: antes vamos a sentarnos nosotros acá, ya muerto, sepultado, resucitado, me vengo con ustedes, vénganse acá, porque él sabía que ¿qué? ¿Qué era lo que él sabía que pasaba? No, eso es lo que va a resultar viniendo, pero ¿qué era lo que sabía que pasaba? Que estaban tristes por su muerte.
que estaban tristes por su muerte, que estaban agobiados, que estaban sin identidad, sin el pastor, sin el referente, sin nada. Si no está Gustavo, ¿qué sucede con nosotros? Uy, no tenemos a nadie que predique. No tenemos a nadie que hable. Bueno, yo espero que sea un sí. Pero es imaginar qué sucede si no estuviera. Entonces Jesús pensó en eso y dijo, si tienen una autoestima baja, si están desubicados, todos pinchados, no va a funcionar. Entonces voy a regresar a estos 40 días y le voy a poner un entrenamiento intensivo. Ellos tenían que tener en claro que ese Cristo que iban a predicar era el que había resucitado y estaba vivo. Ahí estamos. Si usted se mira la secuencia de por qué, o sea, esto es algo del Espíritu Santo, quiero que enfatice, es el hecho de decir que Gustavo ha venido predicando y hablando sobre la importancia de lo que es el resucitar, que Él resucitó. Porque a veces nosotros solo lo vemos como un momento histórico, lindo, el amanecer, el momento de y ya está. Y seguimos en nuestra dinámica de nuestra salvación hacia adelante, pero es un hecho muy, muy importante. Y dentro de eso entonces es que primero está la prueba de su resurrección, que lo dice en el verso 13. Después está el hecho de que segundo es la instrucción sobre el reino. Cuando ellos tienen claro esos dos detalles, por eso profundice usted en el detalle después. A esto también se le presentó vivo, hablando de la resurrección, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes, durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino. No voy a entrar en detalles sobre el reino y todo lo que enseñó, porque el libro usted lo puede leer y trabajar mucho más en profundidad. Pero ese detalle era conectarlo para mí. Si yo tengo una autoestima clara, si yo sé quién soy como cristiano, no voy a usar la palabra que sonaría como decir me voy a llevar el mundo por delante, mucha presunción, pero por lo menos yo ya sé dónde estoy parado. Yo ya sé cómo voy a responder a cuando venga el enemigo, voy a responder cuando venga, porque yo sé quién soy. Y por eso lo cantamos. Si yo tengo claro quién soy, yo ya sé cómo encararlo. Ahora, esto tampoco me quiere asegurar algo, porque esto es lo que viene interesante en este proceso que le estoy tratando de desarrollar. Entonces, él dedica 40 días, trabaja con él, trabaja con los discípulos, y de ahí viene lo siguiente. Cuando miramos el Evangelio y a Hechos como un todo, ¿qué cosas aprendemos? Cuando ya unimos el Evangelio y a Hechos en un solo todo. ¿Qué es lo que podríamos o qué cosas aprendemos? Deberían de decirme, por lo menos esto me impactó a mí. ¿Se recuerda? No sé si, por eso quiero tratar, esto es un repaso. Técnicamente usted ya lo leyó. Es cuando Jesús comenzó, Él atrajo a las multitudes. Es lo que Él era, su identidad, su forma de ser, su mensaje, todo lo que Él era, atraía. Desconozco cómo usted llegó a Jesús, pero yo sí sé que oír a Jesús me llamó y me atrapó en Julio Bautista. Y dentro de esto, entonces, puedo ver cuando Jesús comenzó, Él fue atraído por las multitudes. Y acá hago una pequeña pausa en esto que estoy tratando de apuntar, que es muy lindo oír que Jesús fue a las multitudes, pero las multitudes también venían a uno, venía a Él también. Entonces acá se me hace un equilibrio y quiero dejar esto en el pensamiento, porque después de caminar un poquito más voy a regresar a este punto. Después habla, cuando Jesús comenzó, Él conoció a las multitudes. Mire que iba caminando y de repente alguien lo tocó y Él sintió. Todos los discípulos le dijeron, vas a preguntar con toda esta cantidad de multitud, algo pasó. Él conocía que había pasado, no estaba de vacaciones caminando por ahí. Entonces, esto también es interesante que nosotros notemos. Y por último, es cuando Jesús comenzó, las multitudes, ¿qué? ¿Lo conocían por qué? Por todo lo que Él decía y hacía. Entonces, esto es lo que me tiene que quedar claro, de cuando yo miro a Lucas,
en el Evangelio y toda la exposición que él hace, y Hechos. Todo esto me muestra a Jesús en estas 4 facetas. Entonces, yo con esto, yo ya puedo hacer esta primera reflexión, que es todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar en un gran desafío para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque acá viene el planteo, es cómo la gente me ve, cómo la gente ve a la iglesia IPSI en San Isidro, cómo yo miro a la gente de San Isidro. Ay, los míos son chetos, ay, todo, o lo miro como alguien que necesita de Dios. Y esto puede ser aplicado en mi ciudad, en mi comunidad y donde quiera verlo. ¿Cómo lo miro yo a ellos o cómo ellos me miran a mí? ¿Cómo miran en la iglesia acá o donde yo me congrego? Entonces, la obra que Él comenzó, Él quiere ahora continuarla a través nuestro. ¿Estamos dispuestos nosotros a ser instrumentos? Sí, es un pequeño planteo básico. Es todo muy lindo hablar de Jesús, todo muy lindo hablar del Espíritu Santo, todo muy lindo, pero si no la bajamos a lo personal, esto se queda un poquito pobre en ese sentido. Entonces quería recordar esto. Él quiere atraer a las multitudes a través nuestro, lo estamos haciendo. Él quiere que las multitudes nos muevan a compasión. Es así. Él quiere que conozcamos a las personas y sus necesidades. Está ocurriendo esto. Todo este planteo es basado, y vuelvo a insistir, en lo que hablamos en el libro anterior, que lo invito a los que no lo han hecho que lo vuelvan a repasar. Servicio. ¿Cómo puedo integrarme a servir? ¿Cómo yo puedo meterme a ser parte de? ¿O voy a estar tranquilamente esperando a que me llamen a mí al servicio? Puede pasar toda la vida, Pero yo estoy yendo a las multitudes o estoy esperando que las multitudes vengan a mí. Porque Jesús jugó las 4 variables, O sea que nos invita y nos desafía a jugar todas las variables también, en ese sentido. Bueno, entonces, ¿puedo seguir avanzando? ¿Preguntas, comentarios acá? ¿Estamos bien? Bueno, vamos entonces a lo que es la promesa del Padre. Está en Hechos 1, del 4 al 8. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino? Seguían todavía con la mentalidad del reino, a ver si lograba hacerlo como el formato que ellos tenían pensado. Pero Jesús tenía claro de que por eso estaba invirtiendo 40 días con ellos, en darle la claridad en su manera de entender el reino. Y termina entonces un elemento clave de lo que Jesús les comunica, es lo que Él llama la promesa del Padre. Es decir, el Espíritu Santo, si quieren acompañarme en los pasajes, pero básicamente puse uno, que sería Juan 14, 26, que es Reina Valera, versión actualizada. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Entonces, está la promesa de que va a venir el Espíritu Santo. En ese entrenamiento que Él está, Él les recuerda eso, vuelve a hablar sobre el reino y avanza a esto, que dentro de este marco de estar de entrenamiento, de instrucción, hay algunas cosas que me llamaron la atención y que se las quiero compartir, que tal vez podríamos aplicar nosotros. La primera era una relación íntima, era una reunión íntima. Él tenía a sus discípulos ahí cerca. Está buenísimo lo de las multitudes, pero había momentos que él prefería lo íntimo. Y dentro de esto íntimo, acá Rosco estaría contento con nosotros, muchas de las grandes enseñanzas de Jesús se dieron durante una comida. Siempre era esa medio dinámica en ese momento, pero yo me hice la pregunta, ¿será por la comida? Por compartir, por las relaciones. Entonces, lo que me hace pensar o lo que me hace invitarles a ustedes es, obviamente, si usted tiene su GP, tiene su ministerio, seleccione los tiempos para tener un poco de una reunión con 2, 3 e ir intimando, ir conociendo un poco más profundidad. Y dentro de eso,
también invierta en relacionarse. Por eso me parece extraordinario y los sigo invitando a que se recuerden que el día domingo nos vamos a juntar después del culto, un tiempo juntos, porque esto es lo que queremos, también relacionarnos, compartir, conocer un poco más. Y era la dinámica que hacía Jesús en esto. Le dijo, no fue una recomendación, que esto es lo que debo de recordar, que a veces en nuestro entender de la iglesia, le recomiendo que haga esto. Yo entiendo que me lo recomienda, pero como que si quiero lo hago. ¿Sí o no? Pero dentro de lo que estaba diciendo en ese momento en el entrenamiento, Jesús estaba apuntando un poquito más. Sí, lo presentó como algo para recomendar, pero empujó, apretó. Más era una orden que tenía un compromiso, que tenía una seriedad, que es no se alejen de Jerusalén. Todo el desarrollo del por qué no se aleje tenía su base, pero no voy a entrar en eso. Evidentemente Jesús quería que todos sus seguidores estuviesen juntos en un mismo lugar para experimentar juntos el cumplimiento de la promesa. Es genial cuando hablamos, y yo hago acá un paréntesis, cuando estoy yo pensando es, ¿por qué nos pide que nos congreguemos? ¿Es una recomendación? ¿O realmente es algo serio, es algo que Él quiere? ¿Pero por qué? Y esto, cuando yo pienso en esto, es porque me está diciendo, tenemos que estar en comunidad, tenemos que estar juntos, apoyarnos unos a los otros. Entonces, esa es la razón. Era parte de lo que hablábamos el día de nosotros ayer, la importancia de juntarnos, la importancia de orar, la importancia de estar juntos, de venir al culto, no es solamente porque voy a oír la palabra de Dios. Hay muchos elementos que están integrados dentro de esto. Es junto al cumplimiento de la promesa del Padre, el bautismo con el Espíritu Santo, según Él lo había anticipado. Entonces, la nota que agrego a esto es algo relacionado con la paciencia, que también era algo que tenemos que desarrollar dentro de nuestros tiempos. Hoy todo va, el ya, no. Hay momentos que tengo que parar la pelota y tener un poco de paciencia para ver qué es lo que va a hacer Dios, qué es lo que va a trabajar en mí. Y dentro de eso, entonces, díganme que, si yo entrara un poquito más en detalle, ¿qué significa que esperasen? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué me dirían? Hechos 1, 4 al 5 dice, y estamos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. ¿Qué me significa eso? Que esperasen. Que estuvieran expectantes, que Que se quede quieto, Julio. Que se queden quietos. Déjenme entonces a esas ideas agregar que esperasen significa que la espera valía la pena. Porque si no vale la pena, ¿para qué me quedo esperando? Ya está, me voy, listo. Total, es la promesa, no sé qué es, pero bueno, no importa. Pero él decía algo con la seriedad, el punto de decir, es algo importante, algo que vale la pena. La segunda es que esperasen significa que ellos tenían la promesa de que va a venir. Mire, que algo a que difiere ese. Cuando pienso en las vírgenes precavidas y las está bien, bueno, yo le iba a decir de otra manera, pues está bien. Entonces, en esas, ¿qué era lo que les afirmaba que iba a suceder? Que iba a llegar el novio. Entonces, que esperasen que iba a llegar el novio. Algunas dijeron, listo, no viene, hago la mía. Y otros dijeron, va a venir el novio. ¿Cómo andamos en eso? Entonces, ellos tenían la promesa de que sí vendría. Entonces, cuando Él nos dice algo, cuando Jesús dice, aunque sea lo que diga, tengo que asociarlo a la paciencia y tengo que conectarlo a saber que se va a cumplir. Porque si no tengo eso, ¿qué tipo de Dios tengo? Entonces, esta es una línea muy finita que debemos de trabajar en firmeza. Pero para lograr llegar a eso hay algunos otros elementos más.
Que esperasen significa que ellos debían recibirlo, no podían creerlo ellos mismos, no podían crearlo. Ah, no, bueno, vamos a esperar porque total yo lo voy a hacer. No, la promesa, la llegada del Espíritu Santo es algo que yo no puedo hacer. Entonces, cuando a veces estamos nosotros pensando en nuestros programas, en nuestros proyectos, en nuestro ministerio, en nuestras actividades, hay una cosa que no la voy a poder yo hacer. Es el accionar de Dios en ella. Entonces yo cuando estoy esperando, estoy asegurando de que Él haga, no lo que yo quiero hacer. Es parte de lo que significa el esperar. Y por último, es que esperasen significa que serían probados por el hecho de esperar. Por lo menos me quedo acá. No sé si va a suceder, sí. Yo digo que en esa expectativa del esperar también iba trabajando Dios en sus corazones, porque cuando llegó el Espíritu Santo ellos estaban todos juntos, dice, unánimes orando. Entonces, ¿están unánimes? No, unánimes juntos. Sí. No detalle, no menor. Sí. Entonces, dentro de esto, pero lo que significa es que, ay Dios, me quedo acá, pero yo quiero irme. Entonces, ahí es donde Dios ya estaba trabajando cuando les dijo, esperen que va a venir la promesa. Entonces, a veces, y dentro de esto, entonces entro un poco más hacia adelante. El versículo 8 también es importante porque presenta prácticamente el bosquejo de todo el libro de Hechos. Y no voy a ver en detalle, pero recuérdese que los apóstoles comenzaron siendo testigos de Jerusalén, lo que hablamos anteriormente, Hechos del capítulo del 1 al 7. Acá ya se mueve en otra dinámica de asociar las ciudades en Hechos 1.8, no tan genérico en todo el libro, como vimos en el inicio de la introducción, que era todo por 3 segmentos. No, acá está asociado a los geográfico. Entonces, y dice en Judea y Samaria, capítulos 8 y 9, y hasta los confines de la tierra, y hace el listado, que eran capítulos del 10 al 28, y ahí es donde sigo enfatizando de que ya a este punto debemos de recordar que los confines de la tierra no estábamos hablando de solamente Roma, aunque era lo más lejos que ellos habían podido llegar. ¿Se entiende? Bueno, vamos entonces a la otra parte. Entonces, la tarea del reino, 1 del 4 al 8. La Biblia, sea institucional, y por eso puse esto, sea institucional o sea persona, no cambia. La tarea del reino. La Biblia no solo se promete el Espíritu Santo a los creyentes, sino que se declara positivamente, que acá quiero que entienda esto, se declara positivamente que la obra de Dios no puede hacerse de otro modo. Aunque yo sea la iglesia o yo como persona humanamente, si no tengo al Espíritu Santo, no hay tarea que se pueda hacer. Esto es lo que nos tiene que quedar claro dentro de esto. Entonces lo enfatiza Zacarías 4:6, que dice: entonces me explicó diciendo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no con ejércitos ni con espadas, sino con ¿quién? Con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces ahí ya me va dando la introducción. ¿Tenemos la misión? Sí. ¿Tenemos institucional como iglesia? Sí. Como persona también yo tengo mi protagonismo, sí. Pero no lo puedo hacer si no tengo al Espíritu Santo y si no cuento a Dios de mi lado. Esto tiene que quedar claro. ¿Está bien? No queda en una religiosidad vacía de contenido, tanto que se menciona en el Antiguo Testamento que esos sacrificios y toda esa ofrenda a Dios no le agradaban, o sea, porque no estaba imbuido de la santidad de lo que Él era, ¿no? Entonces a veces llevándolo al Nuevo Testamento y la obra que nosotros hacemos hacia Dios, pero si está vacía del contenido del Espíritu mismo de Dios, le queda en la nada. Totalmente. Pero esa es yo siempre digo, es un tema de espejo. Me pongo ahí y digo, ¿está el Espíritu Santo? ¿Estoy guiado bajo el Espíritu Santo o lo estoy haciendo porque lo quiero hacer o porque está? Entonces, esto es lo otro más.
Pasamos al otro tema, que es la ascensión de Jesús, 1 del 9 al 11. El ministerio terrenal de Jesús fue puramente local, pero el Cristo ascendido y exaltado puede ser adorado por todos los seres humanos al mismo tiempo en cualquier lugar del planeta. Y por lo último, la venida del Espíritu Santo era requerida. Asocio a esta idea. Jesús hizo el ministerio cuando estuvo en la tierra, hizo un ministerio de 3 años y medio. Lo hizo localmente por todos lados donde él anduvo. Pero cuando él se fue, cuando él ascendió, abrió una puerta distinta. Abrió hacia usted individualmente y como iglesia a que fuéramos nosotros los testigos. Pero volvemos a lo que acabamos de hablar. Vamos a ser testigos por ley, diríamos, sin la presencia del Espíritu Santo, o testigos con el Espíritu Santo. Entonces, acá nos hace la mención que entonces, para que funcionara la iglesia, porque todo se iba a hacer a través de su Espíritu, necesitaba él irse. Que este es el énfasis que se da acá. Todo muy lindo con Jesús acá, pero para que fuera más multiplicador, para que tuviera un impacto mayor, él necesitaba ascender. ¿Por qué? Porque de esa manera venía el Espíritu Santo. Y de esa manera, iglesia e individuo llenos del Espíritu Santo iban a poder hacer la tarea distinta. ¿Se entiende? Entonces, esto es parte. Galileos, ¿qué hacen aquí mirando el cielo? Hechos 1:11. En su evangelio, Lucas también presenta la ascensión como una experiencia física y visible. Esto es un buen detalle no menor, porque se recuerdan que era de que lo vieron que se fue. Entonces fue algo visible. Para el caso de ellos, fue algo físico. Se fue levantando y se fue. Nosotros no hemos vivido eso, pero nosotros físicamente y espiritualmente hemos vivido situaciones muy similares a veces, por obrar del Espíritu Santo. De eso por lo menos yo puedo dar fe, conmigo mismo. Entonces no estoy haciendo un comparativo, pero ese hecho es que sucedió que mientras lo que bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Y esto es Lucas 24:51. Él lo hizo físicamente y muchas cosas también suceden en nuestros cuerpos y muchas cosas suceden espiritualmente hablando en ese sentido. Bueno, como quiero avanzar en algunas cosas, el regreso a Jerusalén, 1 del 12 al 14, los desafío a que lean la página a ustedes, 70-74, porque anímese a leer esa parte. A mí me abrió mucho la cabeza en relación a la oración. Entonces, lo quiero animar. Por eso fue que no quiero hablar nada de eso ni enfatizar nada, porque lo quiero forzar a que usted lea esa, por lo menos de la 70 a la 74, que hace énfasis el regreso a Jerusalén. Tenía un propósito, que por qué les dijo que fueran ahí y por qué los reunió. Va a empezar dando vueltas un poco por el que era el lugar del aposento alto y todo lo demás, pero de repente se direcciona el autor en relación a la oración y ahí me pegó. Entonces quiero invitarlo a eso en ese sentido. Paso entonces a lo que sería el discurso de Pedro, Hechos 1 del 15 al 22. Y acá hice 2 ideas en esto, que es la primera, es el hecho de poner la línea hacia arriba, la línea roja, que es siempre hablamos de línea vertical, hablamos de lo que es la relación entre Dios y yo, que es una relación vertical. Pero fue interesante para mí que en esto del discurso de Pedro entrara también en juego la línea horizontal, que es la relación con los otros, es la relación lineal, la relación horizontal. Por tanto, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado de nosotros y recibirás arriba en precio, es preciso que uno sea con nosotros testigo de su resurrección. ¿Qué es el énfasis de este momento en Pedro de levantarse y empezar a ver negocios lineales? En algún momento vamos a tener que hablar de la alfombra de la iglesia,
En algún momento vamos a tener que hablar del aire que está funcionando. Que no es... Hay cosas que tenemos que hablar como iglesia de necesidades horizontales. No toda está fuera para pensar voy a hablar solo con Dios, con el Dios del Padre. Hay veces que tenemos que hacer negocios terrenales, negocios que están relacionados con la obra de Dios también. ¿Se entiende lo que quiero decirle? Hay veces que tenemos que hablar esto. Cuando vino la pandemia no teníamos cámaras. A ver, ¿cómo hacemos para conseguir una cámara? Ah, no, hermano Julio, ¿cómo habla usted de una cámara? Si es algo que tenemos que hablar de Dios. Es lo mismo. Pero el punto central es entonces que en el discurso de Pedro se ve el énfasis en esto, en que hay una línea vertical en donde él se levanta reconociendo y haciendo toda la historia de su discurso en relación a por qué está Jesús que se fue, perdimos a uno de nuestros compañeros, y explica toda la vueltereta, y después él entra a hablar. Debemos de arreglar y tener que ver qué vamos a hacer porque nos falta uno. Este ya es un negocio de la estructura, de la organización de la iglesia. Entonces sabemos que el tiempo entre la resurrección y la ascensión fue de una influencia enorme para la vida del apóstol Pedro. Y acá es donde quería meterme en otro pequeño detalle. Las apariciones del Señor le permitieron a ese discípulo que lo había negado entenderlo, lo que hasta entonces no había logrado captar en cuanto a su reino. Sobre todo fue seguramente en este periodo que este gran apóstol llegó a darse cuenta más plenamente del propósito del Maestro para su vida. Que es enfatizar, y quiero tratar de recordarles que muchas veces en la vida cristiana no todo es de la noche a la mañana, o por arte de magia o instantáneo. Son procesos, y si vemos el momento en que Pedro se levanta para hablarle a sus pares y empezar a hablar y hacer, es por recordar aquel momento donde él pudo haber pensado: sobre ti edificaré la iglesia. Se habrá dicho su autoestima, su momento, le empezó a cerrar todo el paquete y dijo: bueno, acá ya hay que hablar de cosas puntuales porque alguien... Ahí fue donde él se levantó. Pero si yo miro para atrás, ¿qué miro? Al tipo que le negó, al tipo que tuvo que ir a hacer una revisita a Jesús. Pedrito, ¿me amas? Y sí, Jesús, claro que te amo. Pero apacienta mis ovejas. ¿Se entiende? Es Jesús trabajando en ese proceso. Dentro de esto debemos de recordar ya cuando llega a este momento del discurso, y recuerde que todavía no había entrado el Espíritu Santo para que me digan, era el proceso que Dios estaba trabajando ya en él, para cuando él se levanta, para empezar a hablar de la iglesia y cómo funciona. Entonces, esto es un dato para mí no menor en esto. Entonces, entramos al otro tema, que es la elección de Matías, Hechos 1, 23 al 26. Lo primero, para cualquier negocio de mi padre o no negocio de mi padre. Por eso dice claridad, porque no me gusta a veces hacer la cosa espiritual y no espiritual, porque para mí es un paquete completo. En ese sentido es que para la toma de decisiones primero hay que orar. En Hechos él enfatizaba, en Hechos 24 dice, entonces orando dijeron. Entonces esto es un dato no menor para mí. Cualquier decisión que nosotros queramos hacer o veamos, dentro de Argentina, veamos dentro de nuestra familia, dentro de nuestro hogar, dentro de mis tomas de decisiones, no debo dejar fuera la oración. Entonces, por eso no puedo dejar fuera la oración. Y por eso debo de trabajar en ella. Y por eso lo invité a que le dé ese pantallazo a las páginas de 70 a las 74, que enfatiza muy bien lo que es el tema de la oración. Entonces, en esta manera de decidir propia de seguidores de Jesús, y empiezo a entrar acá en la dinámica de lo que el libro en este capítulo 12 se va como desarrollando. ¿Es esta la mejor forma de conocer la voluntad de Dios sobre cualquier cuestión de la iglesia? ¿Sobre qué está hablando esto? Sobre orar antes de tomar decisiones. No. Sobre echar un suerte. Exactamente. Después de que ellos oraron, echaron suerte. Entonces, en esto es... Y acá es donde empezamos a surgir las preguntas que tal vez nos podemos hacer. ¿Es válido? ¿Está correcto que hayan hecho eso estos hermanos? Era un uso y costumbre de ellos. Entonces, esto es la respuesta que nos da. Entonces, él dice, el contexto era echar a la suerte, era un viejo método para tomar decisiones o conocer la voluntad divina.
O sea que no estaban fuera del contexto espiritual, no estaban fuera del contexto de la iglesia o de la religión de la cual ellos venían. Estaba dentro del paquete de cosas, de prácticas que estaban correctas, digamos. Entonces, la segunda parte es: la acción parece expresar un nivel de espiritualidad bastante inmaduro. Y puede ser que sí, después de haber visto a Jesús cómo lo hacía, después de haber estado 3 años y medio con Él, después de haber hecho, tal vez podían haber dicho: ¿y si hacemos, ya que oramos, hacemos otra cosa? Preguntan. ¿O habrá pensado? Pero no. Digamos que en su entendimiento espiritual de ese momento, mejor nos guiamos por el mecanismo que tenemos ya. Muchas veces en la iglesia nosotros estamos en la misma dinámica. Hacemos esto y nos quedamos diciendo: ¿habrá sido esta la forma correcta? ¿Habrá sido la toma de decisiones que tomamos para nuestra vida, para nuestro matrimonio? A veces vamos en esto y usamos tal vez el mecanismo que mejor tenemos o que a veces nos ha funcionado un poquito mejor, ¿sí o no? Y está todo bien. Pero en el proceso, acá metí este pero, y siempre dicen que el pero borra todo lo de arriba, y me costó ponerlo, porque en realidad el pero más lo quise poner como una manera de decir, de expectativa, que hay algo más. Lo quise poner, y por eso es que hago la aclaración. Y hasta ese momento el Espíritu no había sido dado. Entonces no es un dato no menor, pues ese pero no borra lo anterior, sino que realmente es un pero de expectativa. Es decir, un dato no menor, que tanto los apóstoles como los creyentes todavía no habían recibido el cumplimiento de la promesa del Padre. Es decir, el bautismo con el Espíritu Santo, si bien había vivido la experiencia del Hijo de Dios, todavía no habían vivido la experiencia de el Espíritu Santo llenando sus vidas. Tal vez sí hubieran podido hacer otra cosa, pero por su formación y su cultura y su preparación espiritual, ellos entendieron que la mejor forma era orar y echar a la suerte. Está bien, pero hoy, en este nuevo proceso, nosotros hoy, aprendiendo de esta experiencia, podemos darnos cuenta que hay otra alternativa, que es orar y buscar a la respuesta del Espíritu Santo, porque para eso Él vino. Entonces tenemos otra alternativa, no necesitamos echar a la suerte. Hay otro mecanismo ahora. Entonces, se impusieron la necesidad de elegir al 12avo, pero fue una idea que nació de ellos, elegir al reemplazo de Judas en ese momento. O sea, nadie le dijo: che, mirá que falta uno. Se arrancó ya con una presunción, para mi entender, errónea. Después la sucesión de errores que vos estás mencionando. Sí, hay un dato no menor que hace mención que era necesario que hubieran 12. ¿Pero quién dijo que era necesario? Es parte de la formación judía. Bueno, por eso te digo, era parte, por eso. Entonces, como parte de su mecanismo, sí, por eso. Para ellos era el todo, está bien. Entonces, en esa línea, y lo expresa en el libro, en un momento él hace mención de que no se dijo y no había... Sí, entonces tenía una razón, no es que se les surgió porque querían completar, había una razón dentro. Okay. Nació de un razonamiento, eso no tengo duda, pero tampoco era algo que tenía que resolverse en ese momento. Che, tenemos que resolver esto. Es mi opinión y mi parecer no trata de resolverse en esa época dentro de aquella cultura y de ese contexto. Yo no lo conozco todo el contexto. Tal cual, y por eso diría también esa posibilidad como la otra posibilidad, que para poder a ver, voy a ponerlo en una forma funcional acá. Tenemos al pastor principal y tenemos al pastor asistente, ¿está bien? De repente decimos, ¿por qué tener un pastor asistente si no es necesario tenerlo? Porque con el pastor principal estamos bien. Pero funcionaría un poquito mejor el equipo si tuviera un pastor asistente. ¿Me entendés lo que quiero llevar? Entonces, en esa dinámica ellos dijeron, tenemos los 11, éramos 12 porque alguna razón de Jesús dentro de su historia tenía, entonces necesitamos completar el 12 por lo menos. Entonces, por ahí
creo yo, tampoco dice que el Espíritu Santo, mejor dicho, que Jesús dijo, muchachos, al momento en que yo me vaya, me arman el equipo de vuelta con 12, tampoco lo dice. Entonces da esa apertura a especular, pero lo mejor, por eso completamente estoy de acuerdo en eso, como especulación veo que para ellos el equipo lo sentían incompleto. Entonces uno de los negocios fue atender la necesidad de completar el equipo. Y hoy un equipo completo es Dios. Además, totalmente. Acepto. Está bien. Entonces, en esa línea, entonces, dentro de esto, quiero que antes del Pentecostés los discípulos dependieron de echar suerte para obtener la dirección divina. Después del Pentecostés, los creyentes se transformaron en una comunidad del Espíritu Santo y comenzaron a depender de Él para buscar la guía divina. Esto es lo que quiero resaltar de esto. Y era, si puedo recapitular en esto de lo que conversamos rápidamente con Claudio, uno es el hecho de que había una necesidad, había un faltante, un hombre se levanta a proponer, porque había sido en un proceso de empoderado para llegar a tomar ese liderazgo, y dentro de ese proceso usaron las herramientas que tenían a la mano. Hoy eso ya cambia. Entonces, ¿por qué cambia? Porque hoy ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, la herramienta, no es la palabra correcta desde ya, es el Espíritu Santo al cual yo tengo que acercarme para la toma de decisiones dentro de nuestra vida. Entonces, avanzo, aplicación del pasaje, la primera decisión, la iglesia cristiana de Jerusalén habló de esta etapa de tomar la decisión por lograr completar su equipo y con lo que él cerró. La iglesia cristiana en Jerusalén terminó por recibir 5 grandes cosas. Un gran don que fue el Espíritu Santo de Dios para enseñarles a todas las cosas, incluso aquellas que en el momento no entendían o que no hacían del todo bien. Esto fue lo primero que la iglesia cristiana aprendió. La segunda cosa es una gran necesidad que se vio satisfecha con la humildad y la paz espiritual con que acataron lo que entendieron como una elección hecha por el Señor mismo. ¿Qué significa esto? Completamos a los 12 y que sea este hermano el que se sume, lo acatamos con humildad, lo aceptamos porque seguro Dios quería que se completara ese equipo. ¿Se entiende? Tercero, es una gran regla que aplicaron al descansar en aquel que conoce el corazón de todo frente a una decisión importante a tomar, con la certeza que la solución a los problemas que tenemos siempre viene de Él. Y por una más sería una gran actitud que fue la fe simple y la obediencia amorosa a la voluntad del Señor, y una gran obra que fue destacar el testimonio de resurrección y de la experiencia viva a través del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Conocían a la persona que iba a asumir el cargo, para nombrarlo conocía, había estado dentro del grupo pero no lo había tenido como los 12, entonces había una referencia. Y entonces déjeme soñar un poco, ahora ya terminé y si no hay algunas preguntas o algo, déjeme soñar un poco con esto que es una de las tareas que aparece en el material. La primera idea es que no quiero que sea una tarea individual, sino todo lo contrario, quiero que sea una tarea como clase, porque no conozco sus dones y no conozco sus talentos en esto de hacer cosas. Entonces, pareciera una pavada, pero para mí es importante. Si usted lo quiere hacer, está todo bien, si no lo quieren hacer, está todo bien para mí. Que sería hacer un mapa e indicar las ciudades donde estuvo Jesús. Entonces dice, calcar un mapa de la ciudad de Jerusalén y sus alrededores en los días en que Jesús y de sus apóstoles con el mayor detalle posible. ¿Cuáles serían estos detalles? Marcar los siguientes lugares dentro y fuera de la ciudad indicando su nombre: templo, fortaleza Antonia, palacio de Herodes, casa del gobernador romano, casa de los sumos sacerdotes, posible lugar. Se puede utilizar referencias de todos lados, googlee, busque, lea los libros, hay material donde, y que podamos dejarlo, como ustedes ven esto, se me ocurrió cuando vi la idea, esto lo sugiere el material, pero yo visualizaba este lugar que es donde venimos a recibir clases, los niños vienen a recibir clases, y quiero transmitirle que la iglesia está viva en capacitación, que el Espíritu Santo todavía está moviéndose en nosotros, que no es algo de la historia de los hechos.
Entonces quisiera ver un mapa que todos ustedes como clase lo preparen, aporten, se sumen. Esto es comunidad, esto es iglesia, sí. Como un cuadro sináptico. Claro, pero de la manera, ve usted, ahí está la iglesia de todos los tiempos. Un afiche, como usted lo que... Mire, no me lo diga a mí, háblenlo entre ustedes. Muevan el grupo de WhatsApp y comenten, háblense, comuníquense. Pero la idea es que esta clase se haga un mapa respondiendo a esto. Yo después te lo mando en el WhatsApp y listo. Pero que se hablen, que lo planeen, que lo miren. Eso es comunidad, esto es iglesia. Y a eso es a lo que quería orientar la tarea. Muchas gracias. No sé cuánto tiempo me quedó, cuánto tiempo me falta. 7 minutos te quedan todavía. Me quedan 7 minutos, que Nora los va a utilizar perfectamente, que ya se levantó perfectamente.